Este, ¿Tenemos algún comentario previo, duda, aclaración sobre el, em, la exposición del miércoles pasado? Bueno, tengo una duda. Dime. Es sobre, ¿se puede calcular la entropía de los fractal, bueno, ¿cómo le llamamos? Ah, Perdón, se me fue el nombre, el que vimos de que es primero un compartimento y luego lo vamos dividiendo en más Ah, compartimentos. sí, tiene que ver con la clase de la semana pasada, ¿Era fractal con la exposición generalizado? de autoorganización. Sí, precisamente la exposición es cuestión de ver la presentación, debe aparecer ahí, las láminas, que se van formando estos compartimentos, ¿verdad? Ujú. Y hay dos tipos de funciones de partición. Una creo que le poníamos mayúscula a la Z y otra le poníamos minúscula a la Z. Una era con una función de partición típica del sistema inicial, intacto, con muchos grados de libertad, muchas partículas, muchos spines. Esa función de partición tenía asignada, ahí ya aparecen las láminas, números de configuraciones en forma de factoriales. Este, y por supuesto, de una función de partición se calcula potenciales termodinámicos, entre ellos pues una entropía, con precisamente cuando se cuenta, se tiene acceso al número de configuraciones. Eso es lo de cajón, lo estándar, lo normal. Pero en la descripción que dimos, se iba eh, subdividiendo ese sistema original en compartimentos separados. Primero en dos, luego en cuatro, luego en ocho, y de esa forma. Y entonces iban apareciendo, pues, subsistemas, esos compartimentos, pues, ya con un menor número de grados de libertad, con menos partículas. Primero la mitad de las partículas, luego la cuarta parte de las partículas y así. Pero los compartimentos iban proliferando y de esos compartimentos pues iban apareciendo conjuntos idénticos de ellos en cuanto a precisamente a su entropía o su número de configuraciones, le llamábamos omega minúscula, omega mayúscula para las configuraciones originales de los grados de libertad o moléculas o espines originales, y omega minúscula para este número de configuraciones o de compartimentos idénticos que se iban generando, omega minúscula. Y se construía una función de partición con esos compartimentos, con esa omega minúscula o número de compartimentos idénticos. Y precisamente conforme proliferan, pues se puede eh, calcular una entropía. Ahí viene, es una entropía ya no con índice Q igual a uno, sino índice Q diferente de uno, que era precisamente la entropía S de ese parámetro Q igual al logaritmo deformado, logaritmo Q,
de ese número omega minúscula de compartimentos idénticos, la degeneración en los compartimentos. Si conviene en ese sentido, la respuesta a tu pregunta es sí, efectivamente, hay una entropía original que va disminuyendo conforme se forman los compartimentos, pero se presta atención a que surge una, así como se va desbaratando la entropía original al formar compartimentos. Fíjate que si queda un grado de libertad por compartimento, que sería ya el límite de subdivisión en compartimentos del sistema, pues ya la entropía en cada compartimento sería cero, porque el logaritmo de uno es cero. Pero lo que ocurre de manera paralela es que van creciendo los compartimentos, van creciendo subconjuntos de compartimentos idénticos que están dados por el binomial. A ver, hay que ver la presentación de vuelta. Y subconjuntos de compartimentos idénticos son los que van generando una nueva entropía, que ahí se señala que es una entropía no no con la expresión tradicional de logaritmo del número de configuraciones, sino logaritmo deformado del número de compartimentos idénticos, omega minúsculo. Y entonces, pues, en nuestra descripción nos dice que si bien a la hora de autoorganizar el sistema, así, si tú quieres un abuso del lenguaje, que es subdividirlo cada vez más, ir formando estos subsistemas, la entropía original se va disminuyendo hacia cero, pero la acción de crear nuevos compartimentos genera eh, eh, números, nuevas configuraciones, ahora de configuraciones de compartimentos, que nace una nueva entropía y crece. Y lo que vimos es que al final, pues lo que se perdió es igual a lo que se ganó en términos de entropía. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? Sí, bueno, otra duda rápida. Dime. Entonces, los sistemas que se autoorganizan, digamos, un primer modelo para describirlo son los multifractales o siempre es el caso, o sea, siempre... Quién sabe, quién sabe. Mira, pues el universo de fenómenos de autoorganización reales, pues es muy amplio y detallado. Basta, por ejemplo, que examines, por ejemplo, los músculos de tus brazos y entonces verás que tienen una estructura eh, muy especial en la cual se observa, pues digamos, a diferentes escalas. El músculo está formado por, por una estructura que precisamente va teniendo detalle a escalas menores, digamos, de todo el músculo a haces de fibras de músculo, a fibras del músculo, a subfibras del músculo. Si tú ves otros sistemas que se autoorganizan, por ejemplo, por la materia, moléculas que están formadas por átomos y los átomos por electrones y nucleones, y luego los nucleones, eso es una, una autoorganización. Este,
las sociedades humanas, etcétera. Son casos muy complejos. Bueno, muy detallados, se podría uno, pues, ¿por qué no? Interesarse vivamente en ellos. Eh, los ecosistemas se autoorganizan, las sociedades también, etcétera, etcétera. Pero pues quedaría en una conversación hasta cierto punto superficial, eh, pues es descriptiva, amplia, real, pero pues eh, lo que nosotros presentamos es un juguete, un modelo este, diseñado para que se reprodujera la- los rasgos de lo que estamos viendo, que es el mapa no lineal más sencillo de todos, que es este mapa cuadrático o logístico, el cual hemos visto que es muy rico en sus propiedades y entre ellos pues tenemos esta familia infinita de atractores periódicos que forman una cascada de duplicación de esos periodos y que terminan, como ya vimos, en un multifractal. Entonces, pues en muy particular, digamos, en nuestro escritorio, eh, tuvimos una intención que no era la de abordar de manera amplia y general el fenómeno de autoorganización, precisamente para no quedarnos en algo muy general, sino un intento muy modesto, pero al mismo tiempo profundo, de generar un modelo que tuviera rasgos de autoorganización. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de diferenciar cómo se diferencian las sociedades en clase, población rural y población rural, urbana, y luego, pues, trabajadores, digamos, obreros y, y trabajadores no obreros de oficinas y así sucesivamente. Es una diferenciación, la misma estructura que nos describen, sin ser nuestro tema, de, digamos, el planeta Tierra, pues también muestra una diferenciación desde su interior hacia su superficie y luego pues su atmósfera y luego a otro, el exterior se diferencia, nos da idea de esos compartimentos, un compartimento exterior, la ionosfera, o un compartimento un poco más cercano a la superficie, que sería la atmósfera, y así sucesivamente, pues son ideas, pero lo que estamos haciendo es, como físicos, que sabemos que pues cómo actúa el físico, dice, bueno, pues vamos a estudiar a la vaca, y entonces pues el físico genera una vaca que es esférica, es una burla, si tú gustas, pero pues la manera de trabajar, construyendo modelos que capturen propiedades. Y en este caso se, se cubrieron varios asuntos divertidos. Por ejemplo, eh, el intento, como ya mencioné, es emplear las propiedades dinámicas de este mapa cuadrático para generar un modelo elemental de autoorganización, donde se pudieran calcular configuraciones y de esas configuraciones se pudieran calcular entropías y se pudiera llegar a algún argumento, a alguna conclusión. En específico era, pues, utilizar lo que ya conocemos de la cascada de duplicación de periodos.
Y entonces, pues, al mismo tiempo, con la información que poseemos, pues sabemos que el punto de acumulación de la duplicación de periodos es multifractal, pero que ese es un multifractal tipo conjunto de Cantor, tipo eh, formado por, por muy pocos puntos respecto a un intervalo de números reales y que está formado por brechas que se forman sucesivamente. Pero nuestra misma información periférica nos señalaba que hay otra familia de multifractales que no producen huecos o brechas, sino que están construidos con una regla muy sencilla que es precisamente subdividir. Y entonces, pues encontramos entretenido relacionar, eso fue algo que nos causó satisfacción, esa familia de multifractales sin huecos con la familia de multifractales con huecos o flechas que son los conjuntos de Cantor y, digamos, en particular, el punto de acumulación de la cascada de duplicación de periodos. Entonces, pues, generamos o anunciamos un modelo muy elemental que es subdividir en compartimentos. 2 a la n y n yendo a infinito. Y luego, pues, con algunas simplificaciones, pues, vimos que ese procedimiento es traducible, es equivalente al de la cascada de duplicación de periodos. Y pues vimos que la entropía original asociada al sistema, digamos, punto de partida, que nos interesaba que fuera un sistema ordinario, que no especificamos nada más, hablamos, pues ahí están señaladas sus configuraciones, su entropía, números de grados de libertad, pues que la autoorganización hace, o la diferenciación, o la formación de compartimentos, pues nos lleva efectivamente a que actuamos al ir subdividiendo sucesivamente en contra de el valor de la entropía del sistema, que es conforme subdividimos, diferenciamos, pues esa entropía la estamos disminuyendo y eventualmente la estamos llevando a cero. Al mismo tiempo vimos que este modelo pues nos genera compartimentos como un triángulo de Pascal, de acuerdo a los binomiales, y nos percatamos de que pues existen a la hora de ir subdividiendo compartimentos que tienen los mismos parámetros. Digamos, cuando estamos dividiendo en 8 compartimentos, pues hay 2 que no tienen eh, eh, compañeros repetidos, pero hay 2 grupos de 3 que sí tienen repeticiones. Y así, y luego pues dijimos, bueno, esto nos lleva, como mecánicos estadísticos, pues a hablar de, ¿por qué no?, del número de configuraciones que pueden formar estos compartimentos. Y con números de configuraciones, pues construimos entropías. Y entonces, pues ahí viene escrito una función de partición o de reparto. Vienen esos números de configuraciones, usamos la letra omega minúscula, y luego observamos cómo crecían a medida que se forma el multifractal y vimos que pues no crecían como en la mecánica estadística ordinaria de manera exponencial o como factoriales, sino que crecían de manera mucho más lenta, que identificamos como ley de potencias, y pues eso fue surgiendo en el modelo,
Y pues entonces pues ya me extendí bastante con tu duda, pero yo recomiendo, pues estas cosas siempre son de la primera vez, pues lo deja uno apenas con un poco de información, una segunda vuelta, una tercera vuelta. Entonces, pues viene volver a que estudies la grabación y la presentación, pero también de una vez que veas la literatura en las cuales está, ya está en la página esa, la publicación que contiene, la vas a encontrar ahí. Y me puedes volver a seguir preguntando más adelante, pero yo creo que ahora lo que vamos a hacer es regresar al tema que ya iniciamos. ¿Te parece? Sí, gracias. Vamos a retomar. Estamos viendo una línea de investigación o, como le llamamos nosotros, un signo del zodiaco que corresponde a la evaluación de sumas de los valores de las posiciones, sumas de valores de posiciones, de trayectorias u órbitas que ocurren en el mapa cuadrático o logístico. Y ya vimos el miércoles pasado una primera parte en la cual nos podíamos colocar en parámetro de control en atractores caóticos o podríamos irnos sobre esta familia de atractores caóticos hasta el punto de acumulación de subdivisión de bandas, que es el borde del caos, la salida del caos vía duplicación de bandas caóticas. Y hemos mencionado en el curso que los atractores caóticos generan trayectorias que tienen la propiedad que tiene la mecánica estadística ordinaria, que es la propiedad llamada ergodicidad, en la cual una manera de expresarse es exclusiva, es a través del concepto de promedios, y se tienen dos opciones para calcular promedios. Una opción es pues tener la historia de las posiciones, de las trayectorias, o una sola trayectoria, a través del número de iteraciones o tiempo, y promediar sobre el tiempo. Y otra opción es promediar con una distribución de probabilidad de esas posiciones. Y si son idénticos, pues le decimos que es ergódico, y es lo que pasa en los atractores caóticos. Y si, ya también mencionamos que la salida del caos, el atractor que es el borde del caos, donde el número de bandas caóticas se va a infinito, pero la anchura de cada banda se anula, se vuelve cero, y es este multifractal. Y que ahí pues se pierde esa propiedad de igualdad de los promedios temporal y, digamos, de conjunto de configuraciones. Vimos varias cuestiones, fíjense. Una, ilustramos también un hecho conocido, que es que si se suman las posiciones de trayectorias en atractores caóticos, esa suma
que tiene una distribución original, que son las posiciones iniciales que le asignamos a las trayectorias, tiene una distribución original. Esa distribución se va alterando conforme se itera y se suman desde todas, desde el inicio, todas las posiciones eh, que van ocurriendo. Entonces, la distribución de la suma de posiciones se evoluciona, se transforma, pero se dirige a un límite y ese límite es precisamente la distribución normal o la distribución gaussiana, que pues nos lleva a recordar el teorema del límite central, en el cual la suma de valores que toman variables aleatorias, siempre nos lleva a esa distribución, siempre y cuando se cumpla con un requisito que es que el segundo momento de esa distribución, de la familia de distribuciones, desde la inicial hasta la distribución límite, pues tienen ese segundo momento para distribuciones simétricas finito, un número finito. Y nos da el teorema del límite central. Y señalamos la vez pasada que pues es interesante ver que en el mapa logístico, por ejemplo, en el último valor del parámetro de control, el más grande, muy igual a 2, que es cuando el atractor caótico ocupa todo el intervalo de definición del mapa, pues la distribución de probabilidad asociada, o sea, las frecuencias normalizadas de las posiciones de conjuntos de trayectorias, tienden y tienen como límite precisamente a la distribución normal o distribución gaussiana, tal y como ocurre con procesos estocásticos como caminatas aleatorias sencillas, sin memoria, que ya nos llevaría a otro tipo de tema. Como es ergódico, todo atractor caótico en este mapa cuadrático, pues lo mismo da iniciar con una sola trayectoria que con un conjunto de muchas posiciones iniciales, muchas trayectorias. En los dos casos, sumar las posiciones y en los dos casos, pues nos lleva a la misma límite, distribución límite, que es la distribución gaussiana. Y sí, si lo hacen ustedes, se toman la molestia de hacerlo ustedes mismos, se van a dar cuenta que con una sola trayectoria, pues van a tener que tener más paciencia y considerar mucho mayor número de sumandos para ver que se va reproduciendo paulatinamente y se acerca a la distribución gaussiana. Y con un conjunto de trayectorias es más inmediato, sobre todo si el número de posiciones iniciales es muy grande. Pero en el borde del caos, el punto de acumulación de la cascada de duplicación de periodos o de duplicación de bandas, pues el asunto no es ergódico y aquí debía haberse, lo dice uno cuando uno está precisamente involucrado por primera vez explorando un territorio y haciendo trabajo de investigación original, pues muchas veces no se reflexiona lo suficiente, porque al no ser ergódico, pues puede que exista una distribución límite si lo único que se observa es el número de iteraciones, o aún en este caso, que se tenga una distribución límite si la o las posiciones iniciales se encuentran ya dentro del atractor y es la dinámica dentro del atractor. Y quizá una situación muy diferente, otra distribución límite diferente, si se consideran
trayectorias cuyas posiciones iniciales estén fuera del atractor en la transición al caos. Entonces, pues es algo a considerar porque pues son dos cosas distintas, o tres o cuatro cosas distintas, y lo que vimos la vez pasada fue uno que si tomábamos una sola trayectoria, que ya la conocíamos, la que se origina dentro del atractor, en la posición que es el extremo del mapa, x igual a cero en nuestro caso, pues se tienen resultados analíticos y esos resultados analíticos son claramente multifractales. Precisamente lo demostramos visualmente al ver que las sumas, los valores de las sumas generaban en escalas logarítmicas, pues esta misma estructura de tipo cebra con brechas. Y logramos ver un caso analítico y pues es uno de muchos posibles resultados. Y también entonces, qué bueno que lo estoy recordando para enfatizar lo siguiente, vimos resultados numéricos que corresponden a valores de parámetro control, ya no en la transición al caos, sino más adelante en el régimen caótico. Y observamos que sí, efectivamente, se parte, digamos, digamos, pues si se hacen posiciones, si se consideran posiciones iniciales dentro del atractor formado por bandas, y si se tiene, digamos, valor de parámetro control para, digamos, 16 bandas, pues se ponen posiciones iniciales eh, eh, en esas 16 bandas. Y se ve qué ocurre conforme se iteran, se forman las trayectorias y se van sumando. Lo que vimos es que la estructura de bandas se va borrando, van ensanchándose las longitudes de las bandas, se van conectando unas con otras y finalmente pues forman un solo intervalo. Y la distribución asociada a ese intervalo pues va tomando una forma de campana hasta que eventualmente nos da la distribución normal. Esto ya está en la página del curso para que lo vuelvan, quien guste, volver a ver. Y terminamos la clase racionalizando esta generación de la distribución normal como distribución límite de la suma de las posiciones de estos conjuntos de trayectorias, o una o muchas, viendo que cumple con el esquema de la llamada metodología del grupo de renormalización, que poco a poco nos vamos a ir familiarizando con él. Es un método que nos permite describir las propiedades de sistemas que muestran invariancia ante cambios de escala, que son precisamente aquellos que aceptan descripción vía leyes de potencia, entre ellos los fractales, los multifractales y otras situaciones. Y este método emplea una transformación. Y claro, me extendí y seguramente no queda claro a quien no está familiarizado, pero este método se originó en el estudio de los puntos críticos en estados de equilibrio de sistemas térmicos. El fenómeno crítico. Y que este método pues involucra una transformación. Y en esos
casos de sistemas térmicos, pues la transformación opera, actúa sobre los grados de libertad, que pueden ser partículas, moléculas, espines, y los transforma, digamos, de espines individuales a bloques de espines, cosas de ese estilo, en las cuales no es nuestro interés en este curso realmente. Más bien, nuestro interés es señalar que ese mismo método es útil y juega un papel fundamental en la dinámica no lineal de la que estamos describiendo, disipativa, y en estos mapas que se iteran, y en el cual la transformación que se utilizó originalmente, hemos usado diferentes nombres de autores, recordándolos a Mitchell Feigenbaum, a Bambi Hu, en el cual la operación es muy sencilla. La operación es composición de función, que es precisamente lo que se emplea para generar trayectorias u órbitas. Entonces, la composición de función es la transformación y es la que se empleó por bastante tiempo para esclarecer propiedades de estas tres rutas al caos que ya hemos mencionado. Pero la vez pasada nos referimos también a la transformación del grupo de renormalización, pero de una manera diferente, totalmente diferente. Como estamos considerando sumas de posiciones y la frecuencia con las que aparecen esos valores y ya normalizados, digamos, les llamaríamos las distribuciones de probabilidad de esos valores de las sumas de posiciones. La transformación que empleamos ya no es la composición de función, sino es la suma de posiciones de órbitas, que por supuesto las posiciones de órbitas se generan con la composición de función, pero estamos viendo, empleamos como la transformación de esta técnica del grupo de renormalización, la suma de posiciones, que es semejante, es idéntico a lo que se hace para evaluar distribuciones límites asociadas a teoremas del límite central, es decir, la suma de valores que toman o las variables aleatorias. Estos sumas de posiciones, y pues encontramos una estructura relevante. Mencionamos que esta metodología requiere de una transformación, que ya la mencioné, requiere de la identificación de eh, límites, situaciones límites, puntos fijos, se les denomina a los que se encuentran, en los cuales se arriba cuando se aplica la transformación indefinidamente, y esos puntos fijos los clasificamos en triviales y no triviales, y encontramos que la distribución gaussiana de la transformación que consideramos es precisamente un punto fijo trivial. Quiere decir que no importa cuál es el valor de las variables del problema, la gran cantidad, casi todos los valores puede tomar, en este caso, el parámetro control del mapa, para los atractores caóticos. No importa cuál es el valor del parámetro de control, pues la distribución límite a la que se llega, pues es la normal o
gaussiana y se le conoce como todo nos lleva allá. Generalmente bueno, tiene se le denomina punto fijo trivial. Entonces, el punto fijo trivial del problema que estamos viendo es la distribución normal o gaussiana. Pero existe una excepción de punto fijo, una situación límite que se le denomina no trivial y que solo ocurre bajo circunstancias muy especiales. Y esas circunstancias muy especiales es el que las variables que se les llama relevantes del problema se les dé el valor cero. En este caso, la variable relevante es el parámetro control menos el valor del parámetro control en la transición al caos, mu sub infinito, que corresponde al borde del caos, a la transición al caos. Y entonces, pues, si se le da ese valor, entonces, se, se obtiene un resultado diferente. Ya no es la distribución gaussiana, es otra distribución. Y ejemplos, pues lo vimos, pues este ejemplo multifractal, en que el sustrato de la distribución es un multifractal. Lo vimos la vez pasada, por ejemplo, es uno de los casos. Y ahora sí vamos a entrar en... Déjenme decirles, esto es importante porque uno podría pensar que lo relevante es lo más común, lo que se observa en la generalidad, que eso es lo que pues es el teorema del límite central, la distribución gaussiana, pero es el punto fijo trivial. En cambio, el punto fijo no trivial sí nos lleva a otra, a otra realidad. Por ejemplo, en la historia del grupo de renormalización, cómo se desarrolló y cómo finalmente logró aceptación en la comunidad hace ya muchas décadas, unas 5 décadas, en el fenómeno crítico, pues es precisamente que es un caso muy particular, no solo un punto crítico dentro de la familia infinita de estados de equilibrio, pues este es uno en un infinito y experimentalmente imposible de colocarse con toda precisión, sino además el punto fijo no trivial de la transformación del grupo de renormalización, pues es algo muy eh, eh, singular. Y sin embargo, de ese punto fijo no trivial es de donde surgieron pues las explicaciones y la reproducción cuantitativa de los llamados exponentes críticos. Ahora vamos a ver precisamente trayectorias, posiciones de trayectorias, que son conjuntos que involucran todo el dominio de definición del mapa. Muchas trayectorias. Vamos a pensar que las distribuimos uniformemente en un inicio, pero miren aquí lo que se está señalando, la ecuación es una suma de posiciones x sub t desde la inicial hasta un número muy grande en mayúscula, pero posiciones que tienen un valor inicial x sub 0, y luego vamos a ver todos los x sub 0 desde -1 a 1. El n va a ser muy grande y en principio nos interesa que se vaya a infinito, y el valor del parámetro de control también pues lo debemos ver en general y debe ser desde mu sub infinito hasta mu igual a 2. Y este es uno de nuestros primeros resultados numéricos, y según recuerdo y veo, pues
Usa una distribución uniforme de condiciones iniciales en el intervalo del mapa cuadrático. Es las probabilidades, ya la distribución de probabilidad P mayúscula. La gráfica grande lleva una Y', que quiere decir que se tomaron los valores absolutos y luego se les restó aquella pendiente promedio. Y pues da ahí una cosa muy irregular. Y en el recuadro, pues ya viene sin valor absoluto y es un poco más fina. Es básicamente una cúspide con algo de estructura. Está el valor del- de los sumandos y del número de trayectorias, 1 millón de trayectorias, 1 millón de sumandos en la suma, un valor cercano, lo más cercano al muy infinito. Pero aquí viene una descripción más detallada. Vuelve a verse esa distribución en escalas normales. Yo creo que aquí sí ocurrió que se la llamó Y, Miguel Fuentes le llamó Y, pero debe ser la Z, porque ya no trabajábamos con el valor absoluto, pero seguramente persistió. Empezamos con la esquina inferior izquierda. Ya había mencionado, es el valor de, de la suma, es el valor de la suma de posiciones tal cual, sin valor absoluto, me imagino que reducida. Este, y ahí está la distribución. Pero miren, arriba, a la izquierda, es el valor de la suma como función de la posición inicial. Y ese valor de la suma es nada más la mitad, es entre 0 y 1. Y ahora la vamos a ver entre 0 y -1, es muy semejante, es el reflejo especular. Y tiene una cúspide, que posiblemente es infinita, y se observa para el valor del parámetro de control que corresponde al repulsor principal. Y luego vean que tiene una estructura, unas incisiones hacia abajo y luego tiene una estructura más pequeñita hacia arriba y luego ya no van a poder, pero tiene todavía una pelucilla por ahí. Y esas mismas sumas se están viendo en escala semilog, tomando como el valor x1, el del repulsor, el valor que tiene el repulsor, ese valor parámetro de control. Está viendo la parte izquierda, la parte derecha, y pues decaen linealmente, lo que nos dice que esa cúspide es exponencial. Y es la distribución, este es el histograma asociado a este cálculo, que es básicamente en el borde del caos, tiene esta forma, ópales, que nos recuerda, aquí fue cuando llegamos, básicamente coincidimos con lo que había visto Peter Grasberger en aquella primera, fue referee del grupo de Brasil, el grupo de Constantino, y es un referee, era, yo creo, bueno, no sé si sigue refiriendo, muy particular porque sus refereos traían muchas veces información como gráficas, que luego las empleaba en publicaciones posteriores. Pero vean, este es el trabajo de Grasberger, y nosotros ya en aquel entonces, tiempo después, pues ya estamos viendo algo semejante. Pero lo quisimos entender es, de hecho, pues si la ven,
Esa distribución de probabilidad es una función fractal, como lo es, digamos, tantas otras, entre ellas, dentro de las más famosas, la función de Weierstrass. Pero la quisimos entender. Entonces, lo que hicimos fue, pues, lo más natural, que es, pues vamos a ver qué pasa en periodo 2. Y aquí vimos, aquí en el recuadro superior izquierdo, el A minúscula, estamos viendo la suma de posiciones, cómo funcionan las abscisas, son las posiciones iniciales. O sea, hay una trayectoria para cada uno más, una trayectoria, vamos a decir, por posición inicial entre -1 y 1. Y sumamos, pero para periodo 2, y nos da esta forma. Se parece a la de tiempos de vuelo que ya vimos en otro caso anterior. Y esta cúspide, una de ellas es la que corresponde al repulsor. Y también es fácil averiguar que la cúspide que lo acompaña, su pareja, es su preimagen. Es la preimagen es la posición que a la primera iteración va a dar al repulsor, el repulsor principal. En periodo 2, pues sí, hay un repulsor que es el que correspondía a periodo 1. Pero luego en el recuadro B estamos viendo, pues, periodo 4. Y se nos complica, por supuesto. Ya nos aparecen esas incisiones. Pero observamos, aquí está enmarcado en líneas punteadas, que si tomamos este sector nada más, el del centro, el que está en el interior de las líneas punteadas, y lo invertimos y lo expandemos, coincide con el caso anterior. Y luego vemos el periodo 8. Y el periodo 8 pues ya nos da más estructura. Ya no nada más son las incisiones, sino aparecen ahora en sentido contrario hacia arriba, pues estas ramitas pequeñas. Pero hacemos lo mismo, tomamos la parte interna y la reflejamos, la reflejamos y la expandimos y nos da exactamente la B, toda la B. Y así se va uno. Eso nos permite entender cómo se construye la suma de posiciones para todas las posiciones posibles iniciales en 2 al infinito. Y pues no nos vamos a expandir mucho más por ahí, pero pues es una manera de entender cómo se forma. Y pues ahora aquí vienen anotadas son todavía las sumas en escalas semilog. Se ven las pendientes, se ven mayor detalle, siguen siendo las mismas sumas en periodo 2, 4, 8 y lo que numéricamente nos corresponde a 2 al infinito, en escala semilog, cuando se usa como referencia para la escala logarítmica la posición del repulsor. Y superimagen, por eso se ven dobles ahí y se ven los pendientes. Y la que sigue, pues ya estamos viendo los histogramas de esas sumas. Faltaría normalizarlas. Y entonces vemos cómo es la distribución de probabilidad para la suma de trayectorias en periodo 2, pues simplemente nos da esta estructura sencilla. Luego vemos para periodo 4, entonces se complica la que era sencilla, pero se vuelve, aparece
otra rama, va formando una tienda de campaña simétrica, y esta es la que corresponde al recuadro, que se asemeja al caso anterior. Y luego vemos periodo 8, y efectivamente va pasando lo mismo, se va complicando por etapas, es siempre va un paso más adelante la, una de las ramas, la rama inicial y la anterior, que es el recuadro, va un paso más atrás y llega al borde del caos, etcétera. Entonces, pues, no voy a abundar más, pero pues es un tema que viene, cómo es que se genera esta función fractal. Es una distribución límite, es una distribución límite, no es como la que vimos la vez pasada, que tiene un dominio soporte multifractal, que es semejante a la cebra, es una serie de deltas en las posiciones de la cebra que se mostraron. Ese es, digamos, es una distribución límite que corresponde a la dinámica en el interior del atractor, pero es otra distribución límite que corresponde a la dinámica hacia el atractor y dentro, primero hacia y luego dentro, porque lo que finalmente quisimos ver qué era lo que efectuaba en sus cálculos el grupo basado en, pues era un grupo con tres autores, luego hubo más, pero tres autores, uno basado en Río de Janeiro, otro en Izmir, en Turquía, y el tercero en Londres, Christian Beck. Y lo que ellos hacían era, pues, ponían una distribución uniforme de condiciones iniciales, ponían un valor del parámetro de control cercano, un poquito mayor que el del borde del caos, primero lo que ellos conocían como borde del caos o un poco mayor, pero la suma era muy curiosa porque tiraban, no incluían en la suma el tramo inicial de posiciones, lo veían como un transitorio. Y entonces, pues, hicimos lo mismo. Entonces, un número de ellos no se considera y luego el número final es este que está acá y el valor del parámetro de control. Y pero decidimos nosotros pues ya tomar no cualquier valor del parámetro de control, sino los que corresponden para ubicación, para ubicación, los llamados puntos de Misiurewicz o puntos en que surge la separación de bandas, de uno en dos bandas, luego en cuatro bandas, en ocho bandas y seis bandas. Los puntos de Misiurewicz son los que escogemos. Para ellos también se ve la dinámica hacia esos atractores caóticos. Este es para un punto de Misiorewicz, no quedó anotado ahí cuál es, pero es la misma, fíjense qué parecido a lo que vimos para la familia de los atractores periódicos llamados superciclos. Nada más que aquí pues no se termina en número de iteraciones muy grandes en un atractor periódico, sino en un atractor caótico que pues está formado por muchas bandas y las bandas pues, son angostas y están separadas por brechas. Y ven qué semejante es la dinámica eh, caótica a la dinámica periódica, sorprendentemente. Y aquí lo hemos visto, eh, lo estábamos escribiendo por otros fines, pero es la misma familia de puntos de Misiurewicz y estamos viendo la fracción del intervalo de definición del mapa que contiene trayectorias al tiempo t, la fracción de ellos que va disminuyendo para diferentes
eh, una sola banda, dos bandas, cuatro bandas, ocho bandas, pues hasta 32 bandas. Aquí ya es la dinámica dentro de la tractora. Eso nos permite definir pues esos sumandos que se consideran o no se consideran, etcétera. Vemos las distribuciones y efectivamente aquí se va viendo pues a pocas iteraciones. Aquí nos dice 2 a las 5, en la B son 2 a la 9, en la C ya son 2 a la 13 y en la D pues 2 a la 17 y entonces van viendo la formación en escalas semilog de lo que eventualmente es una parábola, que es en escalas semilogarítmicas, la distribución gaussiana. Y aquí se tiene, digamos, el resultado que habían detectado y que les asemeja numéricamente a esta U gaussiana. Aquí estamos viendo algo semejante para primero la suma de posiciones eh, para diferentes, fíjense, aquí trae, esto es pues ir revisitando pues el trabajo numérico que luego ya con él en las manos nos llevó a pues llegar a una interpretación. Entonces, se están viendo los puntos de Misiorewicz, el tercero, el cuarto y el quinto, que es el A, B y C. Y se están viendo las distribuciones que se encontraron intermedias, en lo que es el punto de tránsito o de crossover en inglés, para los mismos puntos de Misiorewicz. Va generando estas ondulaciones conforme crece el número de bandas, de puntos de Misiorewicz. Y luego, pues aquí dice cómo se fueron tomando los valores, perdón, cómo se fueron tomando los valores que se tiraron, que no están en la suma, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, en los tres casos. Luego los finales, 2 a la 12, 13, 14. Entonces, pues, finalmente, pues andábamos eh, reproduciendo lo que estos colegas habían generado. Perdón, Eh, perdón, ¿cuál es perdón. la causa de tomar desde NS, o sea, y no tomarlos todos, el tiempo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cuál es la causa de que, o la razón por la cual nada más toman desde T igual a N? Eh, pues, por lo que yo sé, eh, tomaron ellos una actitud que no fue exclusivamente de ellos, pero pues la actitud que venía de tiempo atrás en la comunidad de dinámica no lineal, en que la dinámica, o sea, vino de una, yo me imagino, a ver, para que sea más rápido. Ya habíamos mencionado que la dinámica hacia los atractores fue considerada como un estorbo por la comunidad que nos antecedió. Ajá, Se concentró el trabajo, el interés, el querer esclarecer lo que resultó ser la dinámica dentro de los atractores. Entonces ajá, acostumbraba dejar correr los programas hasta que se estabilizaran en algún patrón y pues aquellos se eliminaban. Y le llamaban transiente, transitorio. Y en el caso del grupo original de Río de Janeiro y otros sitios, el caso de Sales, pues se hizo lo mismo. De hecho, lo que podría uno decir, digamos, pero luego, perdón,
es una mención, lo que uno supone, que fue típicamente lo que hemos estado señalando, que pues el dominio de las distribuciones, pues rara vez se ha considerado que el dominio pues puede ya no ser un conjunto de números reales, conjunto denso, que es, digamos, lo más común, sino que en este territorio, pues el dominio puede alterarse drásticamente y convertirse en algo que es de medida cero respecto a los números reales. Entonces, una de las cuestiones que fueron pasados por alto fue pues la posibilidad de que el dominio de, de la función de distribución fuera un fractal o un multifractal. Y yo creo que eso pues llevó a pensar que pues una modificación de la gaussiana, de formarla en una Q gaussiana, pues el dominio sigue siendo de números reales. Otra cuestión que se pasó por alto pues fue precisamente el estar conscientes de que la dinámica en estos sistemas no lineales disipativos pues posee atractores y por lo tanto la dinámica es de dos tipos igualmente relevantes. Uno que es la dinámica hacia los atractores y otra que es la dinámica ya dentro del atractor. Y pues al no distinguir eso, yo creo que nos lleva a suponer por qué pues no consideraron las posiciones iniciales y luego pues otro tipo de cuestiones. Y de hecho aquí lo tenemos nosotros en esta lámina muy claramente. Lo podemos ver muy claramente que esta gráfica nos ilustra las dos dinámicas, la dinámica hacia el atractor, que es esta ley de potencia con las oscilaciones logarítmicas, y luego un punto de tránsito o crossover, que es ya la dinámica dentro de los atractores caóticos, donde se preserva el número de el WT es constante, quiere decir que ya el número de trayectorias, eh, el número de intervalos que contienen posiciones de trayectorias se estabiliza. Y aquí está eliminar las primeras y luego pues acercarse más bien ellos cayeron, y ese es el punto, que estos tiempos de iteración que tienen un asterisco corresponden a la frontera en que la distribución, el sustrato de la distribución todavía no es un intervalo conexo, único de números reales. Y luego más adelante, pues la Q gaussiana anda en esta región y más adelante pues es la gaussiana. Pero la verdadera distribución en el borde del caos anda en el límite de los números, de los puntos de Misurevich que no aparecen en esta gráfica y anda en W de t igual a 0, que es de medida 0 el multifractal. Bueno, entonces esto es lo que estábamos viendo, reproduciendo la familia de los Misurevics, que nos permitieron muy buen barandal en la escalera para saber de qué estábamos hablando. Luego aquí estamos viendo las sumas en los Misurevics, igual que vimos antes las sumas en los superciclos. En lugar de periodo 2, pues se tiene el mapa de Ulam, el régimen totalmente caótico. Aquí hay un número de repulsores infinito, 2 a la infinito, todos están en muy igual a 2. Es el régimen de una sola banda caótica.
luego se dividen en 2 bandas, en 4 bandas, en 8 bandas, y ven que estamos regresando a la misma función fractal, que es la suma, que luego su distribución de probabilidades también la función fractal, que es esta que está aquí. La estamos viendo, son histogramas, no están normalizados, pero se calculó, yo creo que aquí, no sé si lo dice, no nos manda el texto. Yo creo que, bueno, pueden ver en el recuadro que ahí se tiene la distribución gaussiana en escalas semilog, típica para el atractor de una sola banda, que es el mapa de Orlando, con muy igual a 2. Pero luego se tienen los diferentes Misurevics y se va poco a poco formando esta estructura de 2 pendientes, como una tienda de campaña. Pero aquí sí me va a convenir, pues es que déjenme ver qué fue lo que concluimos. Bueno, todavía tengo una más o 2 más. Vienen igual sumas para Misurevics número 3, número 4 y número 5. Vienen las... Aquí se está calculando las sumas en ST asterisco. Nos está generando la versión numérica de estas Q-gaussianas. Pero es interesante el, el ver, y de hecho, pues, ¿cómo lo diré? Pero fue hace años antes de esto, que fue entre 2007, 2009, 2011, quizás hasta, como insistieron, pues llegó hasta el 2013, que pues estábamos aclarando lo que realmente ocurría. Y con una herramienta que era pues un lenguaje del grupo de renormalización que nos permitía hablar de fenómeno voy a hablar un poquito del fenómeno de crossover o de tránsito. Fíjense, por ejemplo, en un problema muy, muy diferente, hay tantos, hay muchos, pero en sistemas térmicos existen estos materiales magnéticos que muestran bajo modificación el fenómeno de superconductividad, que fue famosísimo, es famosísimo por las temperaturas muy altas de transición a un estado superconductor, pero que tienen propiedades magnéticas con estas cerámicas que están formadas por planos de diferentes átomos, pero tienen unos planos característicos de óxido de cobre, que son responsables del magnetismo y también de la superconductividad. Y en el caso magnético, pues uno pensaría, pues, ¿cómo construyo yo puedo, tengo mis modelos de magnetismo, de espines bidimensionales, tengo resultados muy importantes, ¿cómo los puedo corroborar experimentalmente? Y pues busca uno y dice, pues no existe el magneto bidimensional, pero hay aproximaciones muy cercanas que serían, por ejemplo, estas cerámicas, en las que estos planos cristalinos de óxido de cobre, sus propiedades magnéticas son cercanas a las de un magneto bidimensional. ¿Por qué? Porque es de hecho tridimensional, porque son muchos planos de óxido de cobre, pero los diferentes planos de óxido de cobre se encuentran relativamente alejados unos de otros. Y no son independientes, pero casi lo son. O son, bueno, la
interacción, el acoplamiento magnético de los momentos magnéticos entre planos es algunos 2, 3 órdenes de magnitud menor que los momentos magnéticos dentro del plano. Entonces, si ustedes ven las propiedades experimentalmente, las investigan con cuidado, magnéticas, pues van a observar que conforme se acercan a, digamos, a las temperaturas de transiciones de fase magnéticas, digamos, antiferromagnética, paramagnética, pues toda la señal y todas las mediciones les hablan de magnetismo bidimensional. Pero si continúan ustedes aproximándose a esa temperatura de transición, van a observar una transformación, van a observar que finalmente el sistema reconoce que es tridimensional y debe transformar sus propiedades termodinámicas, de magnetismo en este caso, de los valores bidimensionales, los exponentes críticos bidimensionales, a los tridimensionales. Y eso se conoce como, en inglés, crossover de 2 a 3 dimensiones en su comportamiento crítico, su comportamiento de invariancia ante cambios de escala. Y algo semejante es lo que está ocurriendo en este problema, que es un juego matemático dentro de una computadora con un sistema muy sencillo, que es un mapa cuadrático que se itera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues, si yo tengo mi parámetro de control alejado de el valor en el borde del caos, observo el comportamiento que ya es límite, asintótico, estacionario, pues observo la distribución gaussiana, la normal o gaussiana. Y pensaría yo que pues así es el caso siempre. Pero me voy acercando en parámetro de control al muy infinito, muy subinfinito, y y veo que sí, que efectivamente siempre es gaussiano, aunque debo llevar la suma de posiciones a valores cada vez mayores para obtener, pues ya en definitiva, la evidencia de la distribución normal o gaussiana. Cada vez me cuesta más trabajo conforme me acerco al borde del caos. Y será en el borde del caos donde ya definitivamente nunca observo la distribución normal o gaussiana, sino observo esta distribución límite fractal. Sin embargo, pasa algo semejante con el caso que mencioné magnético, de que hay un momento intermedio en el cual ya no me voy a lo gaussiano, sino me voy a lo fractal. Y en esa frontera, que no es una frontera, no es más que, digamos, orográficamente, no es más que una sierra que hay que atravesar, se observa una distribución semejante a la llamada Q gaussiana, que corresponde al momento en el cual el dominio de la distribución se va a romper, se va a desconectar y finalmente se va a desmenuzar en un multifractal. Lo que
Y bueno, ya lo expliqué, es un fenómeno de tránsito de un punto fijo trivial a un punto fijo no trivial, que es el del borde del caos, de la transición al caos. Pero aquí podemos recordar algo que, pues, en algún momento, hace años, en el siglo pasado, ya Constantino Sales se encontraba muy interesado en su versión de su expresión de entropía y en su generalización de la mecánica estadística. Y organicé un evento, un taller en la ciudad de Oaxaca, que nunca se organizaban en Oaxaca, después empezaron a organizarse en Oaxaca. Y a este evento, pues, no debo abundar mucho, pero eh, vinieron distintas personalidades, pero entre ellas vino Constantino Sales, eh, nos acompañó Ben Whedon, nos acompañó Jim Stanley, una serie de, de colegas. Y él nos habló, de hecho, de esta distribución que los que conocen de probabilidad y estadística la deben reconocer inmediatamente, que se llama la distribución T de student. Y hay otra que la acompaña, la distribución S de student. Y student fue un seudónimo de un probabilístico aplicado, pues aplicado porque un matemático que estudiaba teoría de la probabilidad, francés, que se fue a trabajar para la cervecera irlandesa Guinness. Y la empresa le dijo que podía publicar sus trabajos, pero con un seudónimo, que las reglas de la empresa era que pues había un seudónimo y él podía. Yo creo que tenían muestras, les era importante que es los ingredientes centeno para esta cerveza. Y esta distribución con ese seudónimo Student, una distribución que llamada de colas largas, que no decae exponencialmente, simétrica, que aparece cuando la muestra de datos es insuficiente, no es lo suficientemente grande en datos como para generar lo que sería una distribución gaussiana. Entonces, una señal de una distribución de teorema del límite central normal, para muestras finitas, muestras que son incompletas todavía, obedecen la distribución T de student. Y Constantino Sales nos las presentó como caso particular en el cual se obtenían maximizando no la distribución de Shannon, Boltzmann y Gibbs, sino la distribución que lleva su nombre ahora. Y pero más adelante, pues este grupo, pues eh, aseveraba, sugería esta distribución gaussiana. Y entonces, pues en el trabajo con, aquí quedó, debía haber puesto un párrafo, con estudiante de doctorado Álvaro Díaz, nuestro último trabajo, pues que llevamos la distribución T de student a la distribución Q gaussiana y vimos cómo
aparecía en estos puntos de Misurevics antes es la distribución que aparece en el tránsito crossover. Quiero ir un poco más adelante, miren. Con esto terminé la exposición de este signo del zodiaco, que son sumas, pero quisiera mencionar alguna cuestión interesante. Y como ¿tienen algún comentario o sigo con este? No, no me queda muy claro lo de la T-de-Student que se obtiene cuando la muestra no es suficiente y el hecho de que la muestra realmente tiene huecos en la distribución gaussiana. No, la muestra no tiene, bueno, huecos en la muestra. En la muestra, sí. Sí, lo que nosotros vimos es que reprodujimos que la distribución que se conoce como T-de-Student se le hace un cambio de variable, se transforma matemáticamente, muy sencilla, no es complicado, en la distribución T-de-Student. Entonces, una primera cuestión exclusivamente de forma matemática es que la distribución T-de-Student es una manera de escribir la expresión de una Q gaussiana. Son lo mismo, bajo un cambio de variable. Ok. Eso es por un lado. Por otro lado, hay muchísima evidencia, y es parte de la historia de la distribución T-de-Student, que es la distribución que describe muestras que no contienen todavía el suficiente número de datos para generar una distribución gaussiana. O sea, la distribución T-de-Student tiende a la distribución gaussiana cuando el tamaño de la muestra crece. Y aquí el tamaño de la muestra, pues, es el número de sumandos de posiciones. Y lo que localizamos fue que obteníamos la distribución Q-gaussiana semejante numéricamente. Nosotros obteníamos esta distribución, estas que está aquí mostrada, esta M3, M4, M5, que son nuestros resultados numéricos, los obteníamos en tiempos de iteración cercanos a estos círculos que mostramos aquí, T3, T4, T5. O sea que es otra imagen de cómo venimos con, si estamos a la izquierda de estos tiempos aquí colocados en el punto de inflexión, punto de quiebre, digamos, si nos mantenemos a la izquierda en estos puntos de Misurevics, a donde vamos, la distribución que tenemos es una cuyo soporte todavía tiene brechas. Las brechas se van cerrando. Y luego observamos una distribución numéricamente cercana a la Q gaussiana cuando llegamos, digamos, a la vecindad de estos círculos. Y luego cuando avanzamos sobre estas mesetas, pues ya llevamos a la distribución gaussiana.
O sea que la Q gaussiana o T-de-Student es el crossover en inglés entre el comportamiento previo en que el soporte de la suma todavía es, miren, todavía es que se me mueven. Sí, aquí andamos antes, aquí andamos en ese T asterisco y de ahí en adelante llegamos a la gaussiana. Y lo que identificamos, digamos, en ese último trabajo fue que pues este era la T-de-Student. Bueno, se aclara, hay un esquema de grupo de renormalización donde hay puntos fijos, hay punto fijo trivial, que es la gaussiana, hay el punto fijo no trivial, que es la distribución fractal, que ya vimos, y hay un fenómeno de cruce o crossover, también presente en el grupo de renormalización, que es la cordillera que divide punto fijo trivial del no trivial. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? Es lo que quisiera decir en este momento. Es que si tuviéramos esta mapa de Ulam, una sola banda, y tiene una distribución gaussiana, típicamente lo que tenemos ahí es una caminata aleatoria sin memoria, la que es análoga a esa dinámica determinista o determinable. Pero conforme se avanza en los atractores con mayor número de bandas, se tiene una dinámica correlacionada porque debe, por razones del atractor, pues visitar bandas de una manera preestablecida. Y existe un remanente aleatorio dentro de las bandas, la dinámica interbanda y la dinámica intrabanda. No es punto de entrar en detalle de esta clase, pero existen otras instancias en las que se formula la dinámica no lineal en términos de caminos aleatorios. Lo vimos en estas construcciones de mapas que tan compuestos por muchas celdas para ver la pérdida de la autodifusión en la dinámica vítrea, o sea, la presencia del ruido, y hay otras instancias. Entonces aquí era recordar dos cosas. Una, en general el tema es vivo, pero dentro de nuestro mismo departamento ha habido un interés en caminatas aleatorias correlacionadas, con correlaciones, y con aplicaciones a lo que le llaman forrajeo y datos de visitas, de recolección, pues digo, de alimento de animales, changos, monos, etcétera. Está la cuestión también de estas distribuciones de Levy que se pensaba asemejaban al vuelo de los albatros, que se desplazan distancias, me imagino que los zopilotes también, distancias grandes, y luego cuando identifican comida o carroña, pues exploran el territorio más detalladamente. Y en este caso llama la atención un resultado cuyo autor es bueno, con sus estudiantes, su grupo, nuestro colega Denis Boyer, en el cual pues estudia un problema de caminatas aleatorias, precisamente que tiene en términos de
de, de retorno a uno o varios sitios y que lo retienen, puntos de retorno que lo retienen en sus trayectorias. Y con ese tipo de aplicaciones, es lenguaje, procesos estocásticos, caminos aleatorias, en el cual el trabajo más notable, recuerdo, debe haber a lo mejor otros más notables, pero que recuerdo yo, es que el resultado analítico es una distribución normal, una distribución gaussiana para la autodifusión en esta caminata aleatoria, pero muy peculiar, que tiene en lugar de la variable tiempo, o sea, analíticamente es la distribución normal, y en lugar de tener la variable tiempo, tiene en su lugar el logaritmo del tiempo. Y esto es muy interesante, y desde un ángulo es doblemente interesante porque en el primer signo del zodiaco que describimos, bueno, no el primero, pero el primero, digamos, de dinámica dentro de un atractor que representa una transición al caos, el teorema generalizado de Pessin, la identidad de Pessin, la sensibilidad de condiciones iniciales, aparecía precisamente como cantidad importante el exponente de Lyapunov. Y el exponente de Lyapunov lo vemos como un cociente, que en el numerador tiene el logaritmo de la sensibilidad a condiciones iniciales en valor absoluto, y en el denominador tiene el número de iteraciones o el tiempo t, y que una opción fue pues la que tomó la comunidad, yo he mencionado a Mori, pero hay otros, era reemplazar el tiempo directamente por el logaritmo de tiempo para que ese exponente de Lyapunov no fuera cero, no se anulara, para que siguiera siendo un número finito, positivo, pues bastaba reemplazar la variable t por la variable logaritmo de t en el denominador. Es decir, está uno cambiando la escala de tiempo que va de iteración a iteración por una nueva escala de tiempo que va de tiempos de la forma 2 a la n, de tal manera que su logaritmo pues sea n. Son dos escalas de tiempo que conforme el periodo aumenta, se divorcian. Son escalas de tiempo que se van separando, y cuando el periodo es 2 a la infinito y se tiene la transición al caos, pues se divorcian totalmente. Y aquí tenemos, ¿y qué ocurrió? Pues que la otra opción con el exponente de Lyapunov era pues simplemente dejar el denominador como estaba, la variable t, el tiempo t, pero modificar el numerador, que era el logaritmo de la sensibilidad a condiciones iniciales, modificarlo por el logaritmo deformado, logaritmo q, en lugar de logaritmo ordinario de la sensibilidad a condiciones iniciales. Deformarlo con este parámetro q, justo el valor único que lo hace finito, porque si es menor, pues el límite todavía es cero, o si es mayor, pues el límite a número de iteración infinito se vuelve infinito, pero el que lo hace finito es un valor preciso de q que nos permite ver esta identidad de Pessin, y que finalmente pues nos causó esta preocupación pasajera de que cuando es el mismo problema, no parecido, no una aproximación semejante, sino es exactamente el mismo problema, pues nos causó alivio
corroborar que obteníamos para este exponente Lyapunov generalizado, para esta identidad de Pessin, justamente el mismo resultado si alterábamos el denominador que si alterábamos el numerador. Y pues consecuencias de esto pues existen y continúan, pero regresando a lo que mencionaba sobre el resultado de nuestro colega Denis Boyer, tenemos algo muy semejante que sería pues en lugar de, él encontró que tenía la distribución gaussiana, la normal, pero ahí donde debería aparecer el tiempo t en el proceso de autodifusión, aparece el logaritmo de t. Y entonces, pues tenemos la misma opción. Dejar el tiempo como estaba originalmente, t, y deformar la distribución normal para generar una distribución gaussiana, que sería la otra versión de, del mismo problema con escalas temporales que divergen uno al otro. Y por ahí en algún hoja de papel, algo así como en el caso de la diversidad, mostramos en la presentación un resultado preliminar, pues está el otro. Pero quise mencionar esto como bueno, que en este tema, que generó diversas publicaciones, pues se aclaró una estructura, pero al tenerla ya aclarada, pues nuestro interés en el Zodíaco es eh, modelar, generar modelos que describen fenómenos de sistemas complejos. Bueno, pero ya llevamos la mitad de lo que son 12 signos. Vimos 3 que corresponden originalmente a problemas, digamos, de física de materia condensada. Era las fluctuaciones en los puntos críticos, el fenómeno de localización, también una transición de fase, el fenómeno de formación de un vidrio, la dinámica vítrea. Los 3 tienen posibilidad de extenderse a ámbitos muy diferentes, fuera de física de materia condensada. Ya vimos otros 3 que vienen directamente de, pues, desenterrar propiedades en estos mapas unidimensionales. Una de ellas tuvo que ver con la sensibilidad a condiciones iniciales, y existe el camino hacia un modelo de diversidad que puede irse elaborando. Luego vimos caso de querer ver este fenómeno de autoorganización, de vuelta asociado a lo más sencillo posible, la no linealidad más sencilla, y precisamente la misma cascada de duplicación de periodos, su límite. Y ya vimos que le llamamos sumas, tiene que ver con distribuciones límite. Y la próxima semana, pues, empezaremos con otro de la segunda, de los otros 6 que nos faltan.